Hola, estimados alumnos, espero que se encuentren muy bien en sus hogares, junto a su familia, que haya sido o que esté siendo una cuarentena, ¿no es cierto?, bien llevadera para ustedes y con responsabilidad, que se estén cuidando, ¿no es cierto? Quiero que sepan que lo más importante para nuestra institución son ustedes, los estudiantes, y por eso queremos entregarles una ayuda, ¿no es cierto?, a través de estas imágenes de cómo resolver, ¿no es cierto?, los contenidos que ustedes han ido retirando acá en la institución. Ya, en el caso específico mío, me corresponde ayudarlos con el ramo de naturaleza, ¿ya? Ahora vamos a ver un poquito aquello con lo cual estamos trabajando en el segundo nivel medio. Ya en el segundo nivel medio de esta institución, ustedes acaban de retirar, la mayoría de los estudiantes, ¿no es cierto?, un cuadernillo, ¿no es cierto?, el cual se va a trabajar durante este mes de mayo. Y este cuadernillo se titula, ¿no es cierto?, la materia orgánica y los combustibles fósiles. Acá lo tengo en formato físico, ¿no es cierto?, el que ustedes están retirando desde la institución, y también lo podemos tener, ¿no es cierto?, como vemos acá en la pantalla, en formato digital. Se puede descargar desde la página web del Ministerio de Educación y ustedes pueden también trabajar en formato digital. ¿Ya? Pasando directamente, ¿no es cierto?, al contenido. ¿Ya? Este es un cuadernillo que consta de 2 unidades y nosotros hoy día vamos a pasar a explicar la unidad 1. ¿Ya? En la unidad 1 nosotros vamos a ver acá. En la unidad 1 vamos a encontrar, ¿no es cierto?, según nuestro índice, diferentes temáticas como los compuestos orgánicos. ¿Ya? Se pregunta también nuestro cuadernillo, ¿estamos hechos de carbono? Las propiedades que tiene el átomo de carbono, que van a ser las propiedades o las cualidades por las cuales, ¿no es cierto?, va a adquirir esa importancia o relevancia que tiene este átomo. Luego nos va a mostrar el cuadernillo los hidrocarburos, ¿no es cierto?, que son compuestos formados a base de este átomo de carbono, los grupos funcionales, ¿ya? Y luego una síntesis de la unidad, y al final de la síntesis de la unidad ustedes van a encontrar la autoevaluación. En este caso, la autoevaluación va a constar de 3 preguntas, las cuales vamos a pasar a explicar, ¿no es cierto?, para que ustedes las puedan resolver. Voy a hacer un breve resumen de esta primera unidad, ¿ya? Me voy a apoyar acá con algunas imágenes para que ustedes puedan ir comprendiendo de qué se trata, ¿no es cierto?, esta primera unidad de nuestro libro. ¿Ya? Vamos a abrir el PowerPoint. Tenemos una presentación acá que elegí algunas imágenes para que ustedes puedan ir comprendiendo y les pueda explicar de mejor manera esta primera unidad. Vamos a ver cuáles son las preguntas, ¿no es cierto?, que ustedes se van a encontrar en esta autoevaluación. Dice, ¿por qué razón pueden existir tantos tipos de compuestos orgánicos diferentes? ¿Cuál es la diferencia entre el alcohol y el hidrocarburo? De acuerdo a la siguiente fórmula estructural de un hidrocarburo, que aparece ahí en el librito, dibuje su fórmula espacial. Esto lo voy a pasar a explicar para que ustedes puedan responder, ¿no es cierto?, de mejor manera. ¿Ya? Vuelvo a la imagen anterior y ustedes en el libro se van a encontrar con este tipo de imágenes. Este tipo de imágenes representa, ¿no es cierto?, a compuestos carbonados. En este caso, ¿no es cierto?, tengo una imagen acá donde se puede apreciar en color rojo, ¿no es cierto?, el átomo de carbono, ¿ya?, enlazado, ¿no es cierto?, a otros átomos. Obviamente allí el átomo de carbono está formando un compuesto que ya lo voy a pasar a explicar. Acá ustedes pueden observar el átomo de carbono, ¿no es cierto?, en su estado natural, ¿ya? Entonces, acá está la clave de esto, ¿ya? ¿Por qué la química le dedica, ¿no es cierto?, una parte excepcional, ¿no es cierto?, a hablar o dedicarse, ¿no es cierto?, al estudio del átomo de carbono? Porque el átomo de carbono es el átomo que más compuestos forma,
¿ya? Entonces, en el índice ustedes podían ver que decía, estamos hechos de carbono. Efectivamente, el carbono, ¿no es cierto?, forma parte esencial de la nutrición de los seres vivos, así como también el carbono forma parte estructural de los hidrocarburos, ¿ya? Y de miles de compuestos que son esenciales, ¿no es cierto?, para el desarrollo de la vida en el planeta Tierra, ¿ya? Ahora, ¿por qué el carbono tiene esta capacidad, ¿no es cierto?, de formar tantos compuestos? La respuesta es sencilla, porque el átomo de carbono contiene 4 electrones de valencia, ¿ya?, en su último orbital, ¿ya? Estos 4 electrones de valencia son los que le permiten a él formar 4 enlaces distintos a la vez, como lo que podemos observar acá, ¿ya? Está el átomo de carbono e inmediatamente, ¿no es cierto?, él permite generar 4 enlaces con 4 átomos distintos, ¿ya? Entonces, allí está la clave y el cuadernillo va a empezar contándole a ustedes esa historia, ¿no es cierto? Y comienza con esto porque allí está la explicación de por qué este átomo puede formar tantos compuestos diferentes. Pasemos a ver algunos ejemplos. El hidrocarburo. Existen muchos tipos de hidrocarburos. El carbono es el átomo esencial para la formación de un hidrocarburo, ¿ya? Los hidrocarburos se encuentran en estado natural, digámoslo. Ellos se han formado, ¿no es cierto?, naturalmente en la naturaleza, ¿ya? Por lo tanto, acá tenemos el hidrocarburo más sencillo que hay. Les voy a presentar este. El cuadernillo le presenta 3 o 4 hidrocarburos, ¿ya? Y comienza precisamente presentando este, que se llama el gas metano, ¿ya? El gas metano. Acá vamos a tener 2 tipos de imágenes que espero que ustedes las puedan comprender. Es lo mismo, pero esto se conoce, este tipo de figura se conoce como modelo espacial, ¿ya? Es la forma en cómo estos átomos se ubican en el espacio, por eso se le conoce con el nombre de modelo espacial. Y esta es la escritura, ¿no es cierto?, que se conoce como la fórmula estructural. Ambos, el modelo espacial como la fórmula estructural que presentamos acá, se están refiriendo o están demostrando, ¿no es cierto?, que este es el gas metano, ¿ya? Acá, el átomo de carbono se enlazó inmediatamente con 4 átomos de hidrógeno, ¿ya? 4 átomos de hidrógeno, por esa capacidad especial, ¿no es cierto?, que tiene el átomo de carbono, ¿no es cierto?, de enlazarse a la vez, formar 4 enlaces distintos, ¿ya? Formó el gas metano. El gas metano es, como les decía yo, el hidrocarburo más sencillo que existe, ¿ya? Después se empiezan a formar otros gases cuando se empiezan a incorporar más átomos de carbono, ¿ya? El gas metano es un gas utilizado en la combustión, se utiliza mucho en la combustión, se produce por procesos naturales y está presente, ¿no es cierto?, en la naturaleza desde hace muchísimo tiempo, ¿ya? Es el hidrocarburo más sencillo que existe y recuerden esto, este tipo de figura se conoce como modelo espacial y este tipo de escritura se conoce como la fórmula estructural que nos muestra de qué átomos está compuesto, ¿no es cierto?, este compuesto. Entonces, en amarillo se representan los átomos de hidrógeno y obviamente en color negro, ¿no es cierto?, nos está mostrando el átomo de carbono. Como les contaba, el compuesto llamado metano, que es el hidrocarburo más sencillo que existe. Acá tenemos otra fórmula, otro modelo espacial, otra forma de presentarlo, ¿no es cierto? Es un gas que se utiliza para la combustión, ¿ya? Ese es el gas metano. Y ahí teníamos entonces su fórmula, su modelo espacial y su fórmula estructural. Lo repito esto porque en el libro se van a encontrar ustedes con estas exigencias en algunas actividades, ¿ya? Luego tenemos ya un gas un poquito más complejo, también es un hidrocarburo, ¿ya? Se les llama hidrocarburo
por el hecho, ¿no es cierto?, de que están formados principalmente por átomos de hidrógeno y de carbono, ¿ya? Pero si ustedes se fijan acá en la fórmula estructural, luego tenemos el modelo espacial, este es el gas etano, ¿ya? Gas etano. Él está formado, a diferencia del anterior, ¿no es cierto?, por dos átomos de carbono, que cada uno de ellos está enlazado a 3 átomos de hidrógeno. Y se forma, ¿no es cierto?, el gas etano. El etano es un gas también utilizado industrialmente, es uno de los componentes del gas natural, ¿no es cierto?, y es muy utilizado en la industria, ¿ya? Es también, lo podemos llamar como uno de los hidrocarburos más sencillos que existen. Vuelvo a colocar estas imágenes para que ustedes puedan comprender, ¿no es cierto?, cuáles son el tipo de escritura que se está utilizando acá y el tipo de modelos, ¿no es cierto?, que se presentan para mostrar principalmente, ¿no es cierto?, cuál es la ubicación en el espacio, cómo se ordenan ellos en el espacio, ¿no es cierto?, una vez que se enlazan estos átomos, ¿ya? Entonces hemos visto el gas metano, ¿no es cierto?, compuesto de un átomo de carbono enlazado a 4 hidrógenos, y ahora les presento el gas etano, que son 2 átomos de carbono y cada uno de ellos enlazado a 3 hidrógenos. Vamos a ver qué pasa cuando a este mismo gas se le adiciona o se le enlaza, mejor dicho, ¿no es cierto?, un átomo de oxígeno. Y esto ocurre, ¿ya? Si ustedes se fijan, tenemos acá casi un modelo espacial muy similar al anterior, ¿ya? Muy similar al anterior, pero fíjense bien, acá en el gas etano teníamos este carbono enlazado directamente al hidrógeno, pero ocurrió que apareció un átomo de oxígeno y se enlazó a este hidrógeno, ¿ya? Ahí, lo que conocíamos nosotros como gas etano, ¿no es cierto?, pierde su condición de gas, ¿ya?, al incorporar este átomo de hidrógeno, y se transforma en etanol, como está el nombre acá, o bien lo podemos llamar alcohol etílico. Y por eso colocamos estas imágenes, ¿no es cierto?, de cerveza, una imagen del vino, que los van a encontrar ustedes también en el cuadernillo, porque el etanol es el principal componente, ¿no es cierto?, de estas bebidas, ¿no es cierto?, que son alcohólicas, ¿ya? Ellas contienen etanol, ¿no es cierto?, y ese etanol es el que produce el efecto, ¿no es cierto?, cuando se bebe en demasía. Acá tenemos el modelo espacial, si ustedes se fijan, el modelo espacial representa lo que nos dice la fórmula estructural, ¿ya? Representa lo que nos dice la fórmula estructural. Por lo tanto, cuando el cuadernillo, ¿no es cierto?, les pida a ustedes dibuje el modelo espacial, lo que ustedes tienen que hacer es tomar como referencia la fórmula estructural. Por lo tanto, es un trabajo bastante sencillo que se solicita, ¿no es cierto?, en algunas actividades de esta primera unidad, ¿ya? Entonces, con toda esta información, ustedes lo que van a pasar a hacer, ¿no es cierto?, es responder, ¿no es cierto?, esas preguntas, ¿ya?, y retomar, ¿no es cierto?, el estudio desde las primeras páginas de nuestro cuadernillo, ¿no es cierto?, y es allí donde se va a explicar, ¿no es cierto?, de por qué el átomo de carbono, ¿no es cierto?, tiene la capacidad de formar tantos compuestos distintos, ¿ya? Y la respuesta, la vuelvo a repetir, ¿no es cierto?, es porque él presenta 4 electrones de valencia que le permiten a la vez formar 4 enlaces distintos, y esa es la explicación de por qué en el planeta Tierra se encuentran tantos compuestos carbonados, ¿ya? Incluido, ¿no es cierto?, el dióxido de carbono, que es el gas, ¿no es cierto?, que se está emitiendo a la atmósfera en demasiada cantidad, ¿no es cierto?, y que está provocando el famoso calentamiento global y que tiene como consecuencia, ¿no es cierto?, también el cambio climático. Así que esto está todo relacionado.
la importancia que tiene este átomo de carbono no solo radica en los hidrocarburos, sino que, como les decía también, está presente en las proteínas, está presente en los carbohidratos, en los lípidos o grasas, en la molécula de ADN, ¿no es cierto?, para la información genética, ¿ya? Y además, ¿no es cierto?, este átomo de carbono está presente, ¿no es cierto?, en toda la industria, por ejemplo, de los plásticos, ¿ya? Y todo aquello que es derivado del petróleo. Así es que espero que esta información les haya servido. Vamos a seguir nosotros enviándoles este tipo de ayuda, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan resolver de mejor forma sus actividades en casa. Y si ustedes tienen alguna duda, ¿no es cierto?, alguna duda, espero que la hagan saber, ¿no es cierto?, la hagan llegar y nosotros les podamos responder a través de los canales, ya sea telefónico, a través del Facebook de la institución o los correos personales de cada profesor.